es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más alto, más grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Haz de mí un hogar, mi vida tu morada, hazme tu habitación, tu presencia es lo que anhelo. Haz de mí un altar, mi corazón tu trono, para ti miré, y allí por siempre reino. Tu presencia es lo que anhelo. Haz de mí un altar, mi corazón tu trono, para ti miré, y allí por siempre reinará. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en
fiel, mi buen pastor. Es su elección, eterno Dios, omnipotente, omnipresente, Jesús mi Gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido en la semana que está por detrás. Gracias por bendecir cada trabajo de nuestras manos. Gracias por cuidarnos. Gracias por la protección de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestros amigos y de cada hermano y hermana en el amor de Cristo. Venimos esta noche ante ti, ante tu trono sagrado, suplicando por tu misericordia para cada persona que hoy está en necesidad de tu misericordia, de tu gracia. Te pedimos, Padre, para que seas una fuente inagotable de ánimo, de consuelo, de paz, de ánimo para las personas que hoy están desanimados, que tienen dolor en el corazón por una pérdida. Y te suplicamos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas
sobre las vidas de aquellas personas que hoy levantaron enfrentando maleza y enfermedad. La semana que está por delante lo ponemos bajo tu autoridad y que todo se cumple de acuerdo de tu voluntad. Enséñanos, muéstranos, dirígenos durante de la semana que está por delante y dinos sabiduría para tomar decisiones que son de acuerdo de tu voluntad y que agradan también a tu corazón. Todas esas peticiones y súplicas lo hacemos en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Gracias por estar acompañándonos en esta plataforma. Abre tu corazón esta noche, acompáñanos desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Utrecht, en Holanda, cuando conjuntamente vamos a dar la gloria y el honor y la alabanza al nombre sobre todos los nombres, al nombre de Cristo Jesús, Señor de señores y Dios sobre todos los dioses. Amén y amén. Hoy es el lunes, el 14 de julio, y esta es una nueva semana con el Señor. Anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme,
de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, Espíritu de Dios. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungiente. Oh, si fuera tu aceite que no ungiera. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungiente. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Purifícanos. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Vamos a adorarlo. Ve y cuéntale que le amo, Vamos, dile algo que diferente yo hoy. por él me muero.
Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No lo puedo hacer solo, Señor. Oh, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Señor, tú conoces cada padre, tú conoces su corazón. Tú sabes el reto que tenemos delante de nosotros todos los días de criar a nuestros hijos. No es fácil. Danos sabiduría, entendimiento, compasión, ternura, mucha paciencia para criarlos en tus caminos y que nunca se aparten de ellos. Pero más importante que eso, que cada vez que miren hacia nosotros, que ellos siempre puedan ver tu imagen en nuestra vida. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
corazón con tanta emoción cuando la trompeta suene. Sé que va a ser algo tan bonito más allá del infinito. Con Jesús me iré a encontrar y la iglesia va a subir de blanco y cantando Santo, Santo, ese día llegará. Y al entrar al paraíso, de este cuerpo no preciso, pues con otro voy a entrar. Sueño con esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina puro amor y felicidad. Sueño no, y al estar ahí, el sueño que yo vi será realidad. Las calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Sueño con la tierra prometida y el árbol de la vida del cual voy a comer. Sé que al fin diré valió la pena y al ver esa linda cena y Jesús me servirá. El divino Cordero bendito va a decirme bienvenido y a mi nombre va a llamar. Y en las bodas del Cordero, aunque no sea yo primero, yo también voy a llegar. Sueño con esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina puro amor y felicidad. Que no será un sueño, no, y al estar aquí, el sueño que yo vi será realidad. Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia sueño con esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina puro amor y felicidad. Sé que no será un sueño, no, y al estar ahí, el sueño que yo vi será realidad. Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar.
noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación. Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Quien tú miras, perderme en el tiempo y no regresar, dulce amar. Eres poesía, sueño, realidad. No tengas miedo que yo no me iré, y en tus dulces sueños también viviré. En la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación. Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Soy tu refugio, soy tu caminar, soy quien la vida por su hijo da. Soy agua viva a la orilla del mar, eres mis ojos, eres mi cantar. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación. Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, y sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Cuidaré de ti. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, cuidaré de ti. No importa el momento ni la estación, cuidaré de ti. Yo reiré y cantaré y junto a ti jugaré. No tengas miedo que yo a tu lado estaré. Yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti.
Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Y levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Y levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
que cualquier ser se lo puede dar. Es algo que nadie le puede explicar, si es que de verdad lo ama. El amor es más allá del sentimiento, que después de un dolor o desapunto se envanece. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. El amor todo lo espera y nunca tiene envidia. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierde, mas tenga vida y vida eterna. El amor de Dios, el amor agape, le costó a Dios para dar al mundo la salvación. Es con la sangre de Cristo pagado fue, para que el mundo tenga gracia y perdón. Sin condición Dios nos ama, sin distinción, fanatismo ni preferencia. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. Su amor todo le espera y permanece para siempre. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido a su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas dia e me não sobra força mais.
Quiero que pasemos al segundo capítulo del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo 23. Jesús había estado viajando por toda la tierra de Palestina y había estado allí y ahora está en Galilea y luego se dirige a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Y ha estado en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no se encomendaba a ninguno de ellos porque él conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie testificara del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Estas personas creían en Jesús. Eran personas muy religiosas. Eran líderes religiosos, pero no creían en Jesús como su Señor y Salvador. Hay miles de personas aquí esta noche que creen en Jesucristo con su mente. Creen lo suficiente como para ir a la iglesia. Creen lo suficiente como para participar incluso en obras cristianas y buenas obras. Pero en lo profundo de su corazón realmente no conocen a Cristo como su Señor, como su Maestro y su Salvador. Hace unas semanas, un artículo de un periódico de Gran Bretaña llevaba un titular que decía: están haciendo un mundo nuevo. Sí, Jesús dijo que es posible vivir una vida nueva. Él dijo en el siguiente capítulo, el tercer capítulo de Juan: les es necesario nacer de nuevo. Dijo que si no naces de nuevo, nunca verás el reino de los cielos. Jesús digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús le dijo eso a este gran gobernante religioso que era fariseo y rico, él estaba en un gran movimiento religioso. Pertenecía al Sanedrín, el máximo órgano de gobierno de la nación. También nos enteramos de que era un hombre rico. Él era un fariseo y los fariseos eran considerados los líderes del país. Ahora bien, Nicodemo era la clase de hombre que la mayoría de las iglesias estarían contentas de tener. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, todas tus buenas obras y todos tus conocimientos religiosos no son suficientes. Necesitas algo más. Jesús sabía que el hombre era capaz de mentir, engañar, odiar, prejuicios, desigualdad social. Él dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los hurtos, los falsos testigos y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. La Biblia siempre describe la enfermedad que tenemos como el acto deliberado de ser inteligente, moral y responsable. Hay muchas palabras en la Biblia que se traducen como pecado. Muchas palabras. La transgresión es una de ellas. La transgresión significa que hemos quebrantado los 10 mandamientos. Cada persona aquí esta noche ha quebrantado los 10 mandamientos. En algún momento dijiste una mentira. Y la Biblia dice que si has quebrantado un mandamiento, los has quebrantado todos. Eso significa que has roto todos los mandamientos. Y no hemos estado a la altura del sermón de la montaña. Nos estamos perdiendo la marca. Toda injusticia es pecado. Dice la escritura en 1 de Juan 5:17. Luego está la iniquidad. La iniquidad significa que hay un desvío del camino recto. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Nos hemos desviado cada uno por su camino. Y la Biblia enseña que el espíritu está muerto para con Dios. Tenemos un cuerpo, pero lo que vive dentro de nosotros es nuestro espíritu. Y ese espíritu nuestro, el que vivirá para siempre,
ya sea en el cielo o en el infierno. Y la diferencia será la decisión que tomes acerca de Jesucristo. Una vez le preguntaron a Mark Twain, ¿cuáles son las dos palabras más importantes del idioma inglés? Y él respondió, no culpable. Las dos palabras más importantes, no culpable. Y eso es lo que Dios te va a decir en el juicio si conoces a Cristo. Ahora, si no conoces a Cristo, si no has tenido esta relación con Cristo, serás declarado culpable y sufrirás las consecuencias. Bueno, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué significa empezar de nuevo? Nicodemo hizo esa pregunta. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Quería entenderlo, pero Jesús le indicó que hay un misterio en ello. Dijo en Juan 1:13, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Puedes nacer en un garaje, pero eso no te convierte en un automóvil. Puedes nacer en un hogar cristiano, pero eso no te convierte en cristiano. Él no dijo que uno podía ser bautizado y eso lo llevaría al cielo. O debería ser bautizado después de venir a Cristo. Simón el hechicero fue bautizado por Felipe después de haber creído intelectualmente. Pero Pedro le dijo, tu corazón no es recto ante Dios, ante los ojos de Dios. Necesitas a Cristo. O confirmación, o cualquier práctica que tenga en su denominación, en su iglesia. Las condiciones para pertenecer a la iglesia eran que primero debería ser salvo. Es posible que algunos de ustedes hayan sido salvos en el momento de la confirmación y otros no. Solo el Espíritu Santo sabe cuando una persona nace de nuevo, cuando se cruza esa línea. Creo que una persona como Becky, que nos habló hace unos momentos, diría que ese día que tomó esa decisión fue el momento en el que nació de nuevo. Creo saber el día que nací de nuevo, pero mi esposa no sabe el día. Ella sabe que siempre ha amado a Cristo. No puede recordar el día en que lo amó y no puede recordar el día en que no lo puso en el primer lugar en su vida. Federico el Grande de Prusia profesaba ser cristiano. Una vez invitó a Voltaire, el famoso ateo, a un banquete. Y durante el brindis Voltaire dijo, cambiaré mi asiento en el cielo por un marco prusiano. Después de un silencio, un compañero invitado habló y le dijo a Voltaire, señor, en Prusia tenemos una ley que dice que antes de que podamos vender algo, debemos tener prueba de propiedad. ¿Puede demostrar que tiene un asiento en el cielo? Y yo te pregunto esto, ¿puedes demostrar que tienes un asiento en el cielo? La única manera de conseguir un asiento es venir a la cruz y confesar que eres pecador y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y venir al sepulcro y verlo vacío y creer que resucitó de entre los muertos. Voltaire se quedó sin palabras, no sabía qué decir. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. El Espíritu Santo de Dios entra y te da un corazón nuevo. Verás, tu antigua naturaleza no es buena. Tienes que tener una nueva naturaleza. Tienes que tener un nuevo corazón. Les daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice Ezequiel 36. En Hechos Pedro lo llamó arrepentimiento y conversión. En Romanos Pablo habla de él como si estuviera vivo de entre los muertos. En Segunda de Corintios lo llama a ser una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Te ha pasado eso?
podría suceder esta noche. Puede suceder aquí mismo. No hace falta esperar otro día. No hace falta posponerlo. En Colosenses Pablo lo llama despojándonos del viejo hombre con sus obras y vistámonos del nuevo hombre que se renueva en el conocimiento según la imagen del que lo creó. Justo antes de llegar aquí, un hombre en la ciudad de Asheville, cerca de nuestra casa en Carolina del Norte, apuntó con un arma al cajero que le entregó el dinero según las instrucciones. Pero ese hombre no sabía que la bolsa también contenía una bomba de tinta. Y cuando explotó, cubrió el dinero, la bolsa y su mano con este tinte y no pudo quitárselo. Y cuando lo atraparon, el tinte era fácil de ver. Y a causa del pecado tenemos un tinte en nuestras almas y no podemos lavarlo debido a que ese tinte, debido a este tinte somos fácilmente descubiertos, atrapados, llevados a juicio. Pero Jesús te puede limpiar. Él puede limpiar el tinte con su sangre. La única manera de limpiar el tinte del pecado es mediante la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la Escritura, y eso es lo que necesitas esta noche. Ahora, ¿qué pasa? Nicodemo le preguntó a Jesús y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Lo que sucede. Jesús dijo que hay un misterio en ello. Usó la analogía del viento y dijo, el viento sopla donde quiere. No se puede ver, no puedes captarlo, pero puedes sentirlo. Puedes ver los efectos de ello. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos da una nueva naturaleza. Y no puedes tomarla y analizarla con tus manos. No puedes ponerla en un laboratorio. Es la obra del Espíritu de Dios en ti cuando dices sí a Cristo. Ahí está la analogía del nuevo nacimiento. Está el momento de la concepción. Están los 9 meses de la gestación y luego está el nacimiento. Y las Escrituras dicen que hay una recepción de la palabra de Dios. Nacer de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escucha la Escritura citada aquí esta noche y dice sí a Cristo. La concepción no puede ser otro paso, o la gestación, o puede ser el nacimiento, no lo sé. Solo Dios lo sabría. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay algo en la palabra de Dios que tiene que ver con tu salvación. Agradó a Dios por la necedad de la predicación o la declaración de la proclamación del Evangelio, salvar a los que creen. Es la obra del Espíritu Santo, ¿lo ven? Te vuelves consciente del hecho que has pecado. Te has quedado corto de lo que Dios requiere. Esta es la obra del Espíritu de Dios dentro de ti. Luego, cuando recibes a Cristo, Él viene a morar en ti. Él morará en ti. Él vivirá en ti. No tienes que salir de aquí para vivir una vida cristiana que no puedes hacer por ti mismo. Pero tienes el Espíritu Santo viviendo en ti para ayudarte a vivir la vida cristiana. No podría vivir la vida cristiana ni una hora sin la obra del Espíritu Santo. Y sería un fracaso. Siento mi sensación de fracaso todo el tiempo. No soy un gran santo gigante de Dios. La gente pone en un pedestal a la persona que se publicita un poco. Yo no pertenezco allí. Pertenezco a la cuneta con todos los pecadores que han sido salvos por gracia. Soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Jesús usa una ilustración interesante. Se acerca el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel cuando salían de Egipto. Todos habían sido mordidos por serpientes.
y estaban muriendo, sufriendo y gritando. Y entonces Moisés levantó una serpiente en el desierto, hecha de bronce, y dijo: si miras esa serpiente serás salvo, serás sanado. Bueno, eso fue una absoluta tontería. No hay cualidades sanadoras ni curativas en ese bronce para simplemente mirar y ser salvo. Piénsalo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Miles de ellos lo hicieron y fueron salvos, pero miles de ellos no lo hicieron. Pensaron que era demasiado tonto, demasiado ridículo, demasiado simple. Y esa es la forma en que algunos de ustedes piensan acerca del Evangelio de Cristo y piensan acerca de la cruz y la resurrección. Es demasiado simple. No es posible que sea verdad. Lo dijo Becky, no puede ser verdad. Lo que se ha contado aquí esta noche no puede ser verdad. Es demasiado fácil, es demasiado simple. Mira, cuando vienes a Cristo, eso es fácil en cierto modo, porque tienes que arrepentirte del pecado. Eso significa que tienes que decirle a Dios: lo siento, soy un pecador, estoy dispuesto a apartarme de mi vida de pecado, pero Señor, necesitaré tu ayuda. Incluso cuando renuncio a estas cosas no puedo hacerlo solo. Estoy atrapado en esas cadenas que nos cantaron hace unos momentos, cadenas de la costumbre, y yo he intentado romperlos y no puedo. Díselo a Dios y deja que el Espíritu Santo entre y lo rompa por ti. Lo hará, y lo hará esta noche. Hace unos 7 u 8 años, una avioneta iba de Miami a Nashville y se estrelló en el océano, y el piloto sobrevivió al accidente, pero tenía sangre en la frente que atraía a los tiburones, y pasó horas. Si pueden creerlo, pasó horas pateando a esos tiburones mientras se debatía en el agua. Después de haber estado en el agua 10 horas, vio un avión y agitó su chaleco salvavidas naranja hacia el avión. El piloto lo vio, dejó caer una lata de humo y llamó por radio a un guardacostas que estaba a 12 minutos de distancia y le dijo: apúrate, hay un tipo ahí afuera que está rodeado de tiburones. Luego el guardacostas y él le ayudaron a subir por la escalera de cuerda. Nada menos que la intervención externa de ese guardacostas podría haber salvado a ese hombre de una muerte terrible y agonizante. Dios intervendrá esta noche en tu vida, en tu corazón, y te alejará de esos tiburones que quieren destruirte. Verá, ese hombre no necesitaba mejores técnicas, no necesitaba estímulo, necesitaba ser salvo. Y esa es tu posición esta noche. Necesitas ser salvo. Y puedes hacerlo esta noche, abriendo tu corazón a Cristo. Voy a pedirles que hagan algo que hemos visto hacer a cientos de personas, más de 3,000 personas cada noche. Voy a pedirles que se levanten de su asiento y se paren frente a la plataforma y digan esta noche: quiero abrir mi corazón a Cristo. Quiero tener ese encuentro con Cristo en mi vida. Puedes ir a la iglesia o no. Puede que seas un creyente con tu mente, pero de alguna manera no estás seguro de que Cristo tenga control sobre ti, que esté en tu corazón. Si vienes desde ese puesto de arriba, te llevará unos 2 minutos más. Así que empieza ahora. Cientos de ustedes, miles de ustedes necesitan venir, jóvenes y mayores. Si tienes menos de 99 años, eres una persona que necesita a Cristo. Y puede que no estés seguro, incluso puede que seas clérigo.
En casi todas las cruzadas hemos tenido clérigos que se presentan y dicen: he estado predicando durante años, pero no estoy seguro de que Cristo realmente me tenga. No estoy seguro de mi relación con Dios y quiero estar seguro. Te levantas y vienes, y después que hayas venido te diré una palabra, oraré contigo y luego podrás regresar y unirte con tus amigos. Si estás con familiares o amigos te atenderán. Si has venido con un grupo te esperarán. Solo serán unos momentos. Y qué hermosa velada podrás tener hoy. Te levantas y vienes. Te vamos a esperar. ¿Por qué te pido que vengas? Porque Jesús murió públicamente en la cruz por ti, públicamente. Dijo que si no estás dispuesto a reconocerlo delante de tu prójimo, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay algo en presentarse y permanecer públicamente que lo hace genuino en tu vida. Te levantas y vienes de todos lados. Te tomará unos momentos, porque este es un lugar muy grande, pero te esperamos y todos aquí estarán orando por usted. Tú vienes mientras el resto estamos orando. Y quiero decirles unas palabras a todos ustedes que están viendo este video. No estamos en vivo en ningún lado, pero esto se mostrará algunos meses después, quizás años, tal vez en algún lugar. Y quiero decirles una palabra y decirles que cientos de personas han venido aquí en este gran estadio para hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes asumir ese compromiso donde quiera que estés. Simplemente di sí a Cristo. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Lo mejor que sé, no lo entiendo todo, pero lo poco que sé, lo pongo en práctica. Llego al pie de tu cruz y digo: oh Dios, soy pecador, ayúdame, sálvame y perdóname. Él lo hará. Él también te cambiará. Puedes hacer ese compromiso ahora mismo, donde estés, en casa, en una habitación de hotel o con algún grupo de personas en algún lugar. Haz ese compromiso ahora. Este es el momento de salvación. Cristo ha esperado por ti tanto tiempo y Él quiere salvarte. Él quiere enjuagar tus lágrimas. Él quiere darte una nueva vida, darte esperanza y las fuerzas de vivir. Tu vida cambiará cuando Cristo venga sobre ti, porque el Espíritu Santo te ayudará de ahora en adelante y nunca más estarás solo. Te levantas y vienes en el nombre de Jesús. De mi vida, tú todo lo bueno das. En mi Abba Padre suplo mi necesidad. Fuente de mi vida, tú todo lo bueno das. Padre, su
Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, hoy, ese momento, es la oportunidad que tienes para inclinarte con tu corazón abierto. Este es el momento para decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Perdóname por cada día, cada hora, cada momento, cada instante que he pecado contra ti. Reconozco en este momento que te he fallado, que he pecado contra ti, que soy un pecador. Pero confío en tu misericordia. Señor Jesús, perdóname por cada pecado que he cometido. Y he decidido para dejar esa vida pecaminosa detrás de mí. Quiero estar contigo. Quiero ser una nueva creación. Quiero ser dirigido por ti, Señor Jesús. Quiero asegurarme de ese asiento, ese lugar reservado para mí en el cielo. Y en este momento, aquí presente, humildemente, inclinado ante ti, quiero perdonar también a cada persona que ha fallado contra mí, que está esperando mi perdón. Repite mis palabras. Si esta noche el Espíritu de Dios te ha tocado, diga: Señor Jesús, cúbreme con tu sangre preciosa. Hazme limpio. Purifícame por medio de tu sangre que ha fluido en la cruz. Crea en mí, Señor Jesús, una nueva corazón y dame un nuevo espíritu. Enséñame, dirígeme cómo caminar, siguiéndote, amándote y cumpliendo con tus mandamientos. Señor Jesús, esta noche me entrego con todo mi corazón, con todo mi espíritu, con toda mi alma y con todo mi ser. Me entrego en tus manos. Gracias, Señor Jesús, por hacer de mí en este momento un hijo de Dios. Oramos un poquito más y diga: Abba, Abba, tómame en tus brazos y renuévame. Abba.
Dios ha tocado tu corazón y has orado conmigo. Te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo. Te queremos acompañar por ese camino que ha abrido para ti esta noche, que conduce a la salvación y a la reconciliación con Dios, con Abba. Gracias, Señor, por haber tocado los corazones esta noche, y gracias también por cada alma que ha sido salvado, por tu misericordia, por tu gracia, por tu generosidad. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas dia e me não sobra força mais.
juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esta acontezca que hay en las nubes. Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él. Y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él. Y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esta acontezca que hay en las nubes. Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. La, 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 la. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él. Y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él. Y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esta acontezca que hay en las nubes. Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. ¡Santo! Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esta acontezca que hay en la nube. Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Sentado en un rincón del rancho aquel, contemplando el azul de las montañas, escuché con el gemir de sus entrañas el anhelo de escuchar el Evangelio. Fue ahí cuando entonces comprendí la canción del misionero.
Eché en mi maleta 2 pares de zapatos. Eché en mi maleta 2 pares de zapatos, porque hay que caminar lejos de la ciudad, donde la gente no sabe que mi Dios existe, donde la gente no sabe que mi Dios existe. De ahora en adelante yo quiero ser sensible. De ahora en adelante yo quiero ser sensible. Donde hay necesidad yo quiero predicar el evangelio soluble del Señor Jesucristo, el evangelio soluble del Señor Jesucristo. Dentro de las montañas la gente se está muriendo, y yo como evangelista de ellos estaba huyendo. Guárdame, Señor, de volver a caer en ese pecado egoísta de no salir de la ciudad. Señor, ¿dónde quieres que vaya? Llévame donde veas que necesitan de tu palabra. Heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿dónde quieres que vaya? Llévame donde veas que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu palabra.
y vamos por la última canción de esta noche. Gracias por haber acompañado-me desde las 7 de la noche hasta ahora casi las 9 de la noche aquí en Utrecht, en Holanda. Muchas gracias por abrir también tu corazón para recibir todo lo bueno que Dios te tenía reservado para ti. Que Dios les bendiga en grande y que tenga una bendecida semana, una semana llena de paz, una semana colmada de todo lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el próximo lunes, si Dios permite, estaremos de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana. Ajá. Nada te compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Fuego santo del cielo descendió. Yo siento que ese fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema, es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara. Fuego, fuego que quema y que libera, fuego que quema todo lo que está tocando, fuego que está rompiendo toda cadena, me da victoria y toda pena queda fuera. Ajá. Yo siento que este fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema, es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara. Fuego, fuego que quema y que libera, fuego que quema todo lo que está tocando, fuego que está rompiendo toda cadena, me da victoria y toda pena queda fuera.
nos da. Yo siento gozo, yo siento paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da.